Saludos, valientes exploradores de la red secreta. Bienvenidos a un episodio especial de nuestro canal, donde nos aventuraremos en las profundidades de una mansión abandonada, hogar de una de las leyendas más aterradoras, la maldición de Robert. Pero antes de adentrarnos en lo desconocido, quiero que se preparen para una experiencia que los hará dudar de lo que es real y lo que no. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones y prepárense para una noche llena de misterio y terror. Acompáñenme mientras exploramos la mansión abandonada y descubrimos los secretos detrás de la leyenda de Robert the Doll. Había una vez una mansión antigua y olvidada en las afueras de Key West, Florida, que se erguía como un testamento silencioso de un pasado oscuro. La estructura, cubierta de hiedra y con ventanas rotas, había sido abandonada durante décadas. La gente del pueblo evitaba pasar cerca de ella, temiendo las historias que se contaban en susurros en las noches de luna llena. La leyenda comenzaba en la primera mitad del siglo XX, cuando la prominente familia Whitman residía en la mansión. Aunque la familia era respetada en la sociedad, había algo siniestro que acechaba en su hogar. Un muñeco peculiar llamado Robert, creado por el patriarca de la familia, William Whitman. Robert era un muñeco de tamaño real con ojos que parecían seguir cada movimiento. William lo había fabricado como regalo de cumpleaños para su hijo, Edward. Sin embargo, desde el momento en que Edward recibió a Robert, la atmósfera en la mansión cambió de manera irrevocable. Se decía que Edward hablaba con Robert como si fuera su confidente más cercano. Los sirvientes murmuraban entre ellos sobre cómo a veces escuchaban risas provenientes de la habitación de Edward, risas que no se ajustaban a la alegría de un niño. Los objetos parecían moverse misteriosamente del lugar, y la sombra de Robert parecía alargarse en las noches sin luna. A medida que Edward crecía, la relación entre él y Robert se volvía más inquietante. La familia Whitman estaba preocupada por el comportamiento extraño de su hijo y la influencia que el muñeco tenía sobre él. La leyenda se afirma que, en una noche tormentosa, la mansión resonó con gritos y llantos. Los sirvientes corrieron escaleras arriba para descubrir que Edward estaba en su habitación, temblando y murmurando incoherencias, mientras Robert yacía en el suelo, con una expresión siniestra en su rostro de trapo. A partir de esa noche, la mansión fue testigo de fenómenos inexplicables. Los sirvientes afirmaban haber visto sombras moviéndose por los pasillos y a veces escuchaban risas burlonas que provenían de la habitación de Edward, aunque éste ya no vivía allí. La familia Whitman, incapaz de soportar la presencia malévola que se había apoderado de su hogar, abandonó la mansión en la oscuridad de la noche. Desde entonces, la mansión quedó desierta, y la leyenda de Robert the Doll se extendió por el pueblo. Se decía que el muñeco estaba poseído por un espíritu vengativo, y aquellos valientes que se aventuraban a acercarse a la mansión juraban escuchar risas demoníacas en la brisa nocturna. Años después, un cineasta decidido a desentrañar los misterios de la mansión y de Robert the Doll llegó al pueblo. Tom, un joven director obsesionado con lo paranormal, reunió a un pequeño equipo y se adentró en la mansión en ruinas con cámaras en mano. El equipo comenzó a registrar su exploración, entrando cautelosamente en cada habitación cubierta de polvo. A medida que avanzaban, las cámaras capturaban sombras fugaces y susurros indescifrables. Tom, sin embargo, permanecía escéptico. Para él, todo era parte del teatro que la leyenda había tejido a su alrededor, pero a medida que se adentraban más en la mansión, algo cambió. Las cámaras comenzaron a fallar inexplicablemente, y el equipo sentía una presión en el aire que les hacía difícil respirar. En la habitación de Edward, encontraron el viejo muñeco, ahora desgastado y con una mirada aún más siniestra. De repente, las puertas se cerraron con estruendo, dejando a Tom y su equipo en completa oscuridad. La risa burlona que la leyenda prometía llenó la habitación, y las sombras danzaron en las paredes. Tom, aterrorizado, intentó abrir las puertas sin éxito. La temperatura bajó repentinamente, y una voz susurró en la oscuridad: «Robert quiere compañía». Fue entonces cuando una figura sombría se materializó frente a ellos, y Tom pudo ver la silueta de un niño que sostenía al muñeco con brazos extendidos. Tom y su equipo, presa del pánico, intentaron huir, pero las risas resonaron más fuerte. Las puertas finalmente se abrieron, liberándolos de la habitación embrujada. Escaparon de la mansión, pero la experiencia dejó una marca imborrable en sus almas. Desde ese día,
La leyenda de Robert the Doll y la mansión en Key West se volvieron aún más infames. Los valientes que se aventuraban a acercarse a la mansión afirmaban escuchar risas en la brisa nocturna, y muchos juraban que las sombras que acechaban en la oscuridad eran reales. La historia de Tom y su equipo se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar las fuerzas oscuras que habitaban en la mansión abandonada. Aunque la mansión permanecía desierta, Robert seguía siendo testigo de las noches eternas, esperando a aquellos lo suficientemente audaces como para desvelar su misterio, y extendiendo su maldición a todo aquel que osara cruzar su camino. En el transcurso de los años, la historia de la mansión y Robert se convirtió en parte intrínseca de la cultura del pueblo. Los mitos crecían y se entrelazaban con la realidad, y la mansión en ruinas se convirtió en un lugar mítico que pocos se atrevían a mencionar de noche. Sin embargo, a pesar de las advertencias y los relatos aterradores, hubo quienes no pudieron resistir la tentación de descubrir la verdad. Un grupo de jóvenes, animados por la curiosidad y la bravuconería, decidió explorar la mansión y desafiar la maldición de Robert. La historia se repite, y la mansión en ruinas se convierte en el escenario de una nueva odisea. La noche está impregnada de tensión, y la luna llena ilumina la fachada de la mansión como si fuera un escenario preparado para un macabro espectáculo. El grupo de jóvenes se adentra en la mansión con linternas parpadeantes y cámaras en mano. Los corredores polvorientos resonan con sus pasos nerviosos y las sombras parecen cobrar vida a su alrededor. Cada crujido y susurro es interpretado como un susurro de la maldición que acecha en cada rincón. La habitación de Edward se revela como el epicentro de la actividad paranormal. Los jóvenes descubren el muñeco, ahora más desgastado que nunca, pero con la misma mirada penetrante. El aire se torna denso, y las cámaras capturan destellos fugaces de figuras sombrías que se desvanecen en la oscuridad. De repente, las puertas se cierran con un estruendo ensordecedor, dejando al grupo en completa oscuridad. La risa burlona resuena en la habitación, y las sombras danzan de una manera que desafía toda explicación lógica. La temperatura desciende, y los jóvenes sienten la presión en el aire, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. Entonces, la voz susurrante llena la habitación. Robert quiere compañía. La figura sombría se materializa, y el muñeco parece cobrar vida en sus brazos extendidos. El grupo, preso del pánico, intenta abrir las puertas con frenesí, pero la maldición de Robert ha sellado su destino. A medida que la risa burlona aumenta en intensidad, las sombras se ciernen sobre los jóvenes. Una fuerza invisible los arrastra hacia la oscuridad de la habitación, y las linternas titilan antes de extinguirse por completo. La mansión, testigo silencioso de la tragedia que se desarrolla en su interior, absorbe los gritos y la desesperación de aquellos que desafiaron la maldición de Robert. La leyenda de la mansión y el muñeco persiste, creciendo en complejidad con cada nueva tragedia. Algunos dicen que las almas de aquellos que se atrevieron a cruzar la puerta de la mansión quedaron atrapadas, condenadas a vagar por la eternidad junto a Robert. Otros afirman que la maldición ha tomado forma, extendiéndose más allá de las paredes de la mansión y alcanzando a todo aquel que ose pronunciar el nombre de Robert en la oscuridad. La historia de la mansión y Robert the Doll vive en el tejido mismo del pueblo, entrelazada con el miedo y la fascinación que despierta lo desconocido. La mansión, envuelta en sombras y secretos, espera silenciosamente a nuevos intrépidos que se aventuren a desafiar su maldición, y Robert, el muñeco que alguna vez fue inocente, sigue siendo el guardián de un pasado oscuro que se niega a ser olvidado. Antes de cerrar este capítulo de nuestro viaje, quiero pedirles que se suscriban, activen las notificaciones y dejen sus comentarios. ¿Han sentido alguna vez una presencia inexplicable? ¿Conocen alguna otra leyenda que debamos explorar? Déjenlo abajo en los comentarios. Hasta la próxima, exploradores de la red secreta. Espero que puedan dormir bien y recuerden, siempre hay más secretos esperando ser descubiertos.